Bienvenidos oyentes a Palabra Escrita, la literatura en la radio. La semana pasada comencé con el desarrollo de otro bloque temático dentro de esta sesión, al que titulé Cadencias que el aire dilata en la sombra. Les comenté, ustedes recordarán que bajo este título, que recoge un verso de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer, voy a estar estudiando, comentando, analizando obras literarias que se dieron en Europa en torno al movimiento cultural denominado romanticismo. Comencé con el estudio del soneto Correspondencia de Charles Baudelaire, un texto que podríamos vincularlo al romanticismo, pero si se quiere de forma tangencial, porque el poema baudeleriano lo que presenta es más bien una confluencia de diferentes corrientes literarias y concepciones estéticas, como comentamos el programa pasado. Hoy sí comenzaré a estudiar un texto, o mejor, prepararé el terreno para comenzar a estudiar un texto fundamental para lo que fue el desarrollo del romanticismo europeo. Me refiero a la obra titulada Las cuitas del joven Werther, del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe. El estudio lleva por título Goethe, el joven Werther y el comienzo de un sueño, y en esta primera entrega, porque serán por lo menos 3 semanas las que estaré dedicando a esta obra, estaré hablando de las cuitas del joven Werther, del prerromanticismo europeo y del movimiento literario llamado Sturm und Drang. Las cuitas del joven Werther, 1774, para mí, uno de los libros más entrañables del gigante de las letras alemanas, Johann Wolfgang von Goethe. La obra tiene como lo podríamos decir, una importancia capital si la vemos como precursora del romanticismo. No es que se trate del único texto que se apartó de las concepciones estéticas y el sistema de pensamiento imperante en su siglo, pero quizás sea el más significativo y la más influyente dentro del prerromanticismo europeo. La obra se publicó ya casi en el ocaso del siglo XVIII, un siglo que estuvo marcado en su primera mitad por la Ilustración, la estética neoclásica, el racionalismo, un momento histórico donde filosóficamente no solo se exaltó el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, sino también se rechazó el papel de los sentidos a la hora de interpretar la realidad. En la segunda mitad del siglo comienzan a aparecer en diferentes países de Europa obras que claramente se oponen al neoclasicismo, no solo rechazando las reglas impuestas por ese movimiento estético, sino también mostrando otra concepción de la vida del hombre, donde se deja de lado la tan glorificada razón para darle prioridad a los sentidos y expresar los diferentes sentimientos de las formas más intensas. En Inglaterra, el cuestionamiento al culto de la razón se dio junto a la reivindicación de la obra de William Shakespeare, y muchos autores dejaron de lado ese culto de la primera mitad del siglo para dejarle lugar en sus obras literarias al sentimiento y a la individualidad. Las cuitas del joven Werther es una de las obras que podríamos inscribir dentro de ese clima que se estaba dando en el viejo continente y, como referí, no fue la única ni tampoco la primera. Si tuviéramos que elegir la obra que funcionó como una bisagra hacia el movimiento cultural que daría lugar con el tiempo al romanticismo, tendríamos que detenernos en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, una obra del año 1755 del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. Esta es una obra que presenta una visión del mundo radicalmente diferente en el siglo XVIII, con valores revolucionarios como la libertad y la igualdad, valores que serán las banderas de la Revolución Francesa en 1789 y que comprenden una idea del mundo completamente diferente a la de la época. Allí Rousseau sostiene que es la sociedad la culpable de la corrupción del hombre y que la salvación definitiva del individuo estaría volviendo a un estado natural, primitivo, donde se reencontraría con esa bondad natural que lo caracteriza. También se refiere allí al origen del mal, haciendo una feroz crítica a la propiedad privada. Veamos qué decía Rousseau en esa obra del año 1755. Cito: el primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gente bastante simples para creerle, fue el fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso, hubiese gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos,
si os olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Después de esta obra, irán surgiendo muchas otras que mostrarán nuevas concepciones, no solo desde lo social, sino también desde lo estético. La naturaleza, que había sido vista como un lugar estético equilibrado por el neoclasicismo, pasa a ser, para el escritor prerromántico, que siempre preferirá lo misterioso a lo manifiesto, como un lugar salvaje, como un lugar por explorar. En el año 1730, el poeta James Thomson decía en su poema Las estaciones, leo un fragmento: pero ahí llega el poderoso rey del día que se regocija en el este, la nube que mengua, el encendido azur, la cima de la montaña que se ilumina con oro fluido, la proximidad de su llegada presagia alegría. Mirad, ahora todo manifiesto, oblicuo sobre la tierra brillante de rocío y el aire lleno de color. Mira hacia afuera con ilimitada majestad e ilumina el radiante día que bruñido juega sobre las rocas, colinas, torres y sinuosos arroyos que en lo alto refulgen desde la lejanía. Jane Macpherson, autor de las obras de Ossian, fue uno de los escritores que más influencia tuvo dentro de los escritores europeos de la época. Influencia que llegó claramente a Goethe y que aparece referida explícitamente en un fragmento de las cuitas del joven Werther. Fueron muchos los escritores que podríamos calificar de prerrománticos y que contribuyeron a abonar el terreno donde germinaría el sueño del romanticismo. Los encontramos a lo largo y ancho de toda Europa, pero como mi interés en este estudio es centrarme específicamente en la novela juvenil de Goethe, me detendré únicamente en Alemania y en el movimiento juvenil del Sturm und Drang. En el año 1776, en Alemania, Maximilian Klinger publicó una comedia titulada en alemán Sturm und Drang, que quiere decir en español tormenta e impulso, término que se asignó a un movimiento literario que tuvo lugar en el antiguo país de los teutones entre los años 1770 y 1785. El miembro principal de este movimiento fue precisamente John Wolfgang von Goethe. A comienzos de la década del 70, Goethe se hizo amigo del pastor luterano, filósofo e historiador Herder, John Wolfgang Herder, quien él básicamente lo influenció en el interés por la obra de William Shakespeare. Este religioso, arduo defensor de la poesía popular alemana, concebía al hombre como una expresión terrenal de la divinidad. Sostenía que cada individuo debía ser original e individual y eso debía ser exaltado en la obra de arte. Cuestionaba el uso de la razón como la única vía hacia el conocimiento. Para él, el artista debía leer la realidad a partir de su subjetividad, de su alma, de su instinto, de sus sentimientos. Estas ideas calaron hondo en el joven Goethe, quien colaboró con un ensayo del pastor luterano publicado en el año 1733 titulado Sobre el estilo y el arte alemán, un verdadero manifiesto de ese movimiento literario conocido como el Sturm und Drang. El movimiento se caracterizó por escribir una poesía individualista, libre, apasionada, tormentosa, inclinada hacia lo misterioso y lo salvaje. Rechazaron fervientemente el racionalismo y se inclinaron por procesos vinculados al misticismo. La naturaleza, que por lo general era vista como un gran organismo, en las cuitas del joven Werther, es a su vez el origen y la inspiración del arte. Hay una actitud casi científica por parte del personaje a la hora de observar los fenómenos naturales, una visión panteísta de la creación. En esta obra de la juventud de Goethe, publicada por el autor alemán cuando solo contaba con 25 años, se encuentran los pilares de la literatura romántica. Es por eso que decidí titular este estudio Goethe, el joven Werther y el comienzo de un sueño. La emancipación espiritual, confesada íntimamente, mostrando la singularidad más profunda del alma del artista, esencia de la poesía romántica, es lo que encontramos en las cuitas del joven Werther. Bueno, entonces hablemos ahora sí de la novela. Las cuitas del joven Werther es la obra más representativa de John Wolfgang von Goethe del período en que formó parte del movimiento literario Sturm und Drang. Se trata de una novela epistolar publicada en el año 1774. El tema central es el amor frustrado del joven Werther, situación que lo sumerge en un estado melancólico y depresivo que lo lleva a tomar la decisión de suicidarse. La acción del relato se encuentra contada en las cartas que el protagonista envía a su amigo Guillermo.
En líneas generales, el argumento es el siguiente. Werther es un joven artista que, para huir del mundo burgués y explorar su sensibilidad, se retira al pueblo de Walheim. Allí vive gustoso en medio de la naturaleza y completamente seducido por las costumbres sencillas y naturales de los habitantes del lugar. En cierta oportunidad es invitado a un baile donde conoce a Carlota, una muchacha hermosa, hija de un personaje distinguido, que estaba encargada de cuidar a sus hermanos desde la muerte de su madre. Werther se enamora rápidamente de la muchacha, pero lamentablemente ella ya se encuentra comprometida con Alberto. El protagonista traba amistad con la pareja, pero cuando ya no puede soportar el dolor de ver a Carlota junto a su prometido, decide irse de Walheim para ver si con la distancia logra olvidarla. En Weimar, lugar donde pasa a residir, se entera del casamiento de la pareja, lo que lo llena de dolor. Al volver a Walheim, continúa relacionándose con la pareja. En determinado momento, Carlota pone distancia con Werther y le dice que por respeto a Alberto deje de visitarla tan seguido. En la última visita, el joven enamorado lee, a pedido de Carlota, algunos versos de los cantos de Ossian y luego de la lectura, en medio de un llanto mutuo, se besan. Carlota, después de decir «Esta es la despedida, Werther, no me verá usted más», se encierra en su cuarto. Al otro día, el joven escribe una carta de despedida y luego de cerciorarse con su criado de que Alberto se encuentra en la casa, escribe una esquela pidiéndole el favor de que les preste unas pistolas que necesita para un viaje. Cuando llega el criado de Werther a la casa de Alberto, este se encuentra con Carlota. Después de leer la esquela que le ha entregado el muchacho, le solicita a su esposa que entregue las pistolas al mozo y este le ordena decirle a Werther que le desea buen viaje. Carlota descuelga las pistolas temblando, las entrega y se encierra en su cuarto temiendo lo peor. A la medianoche, Werther se dispara en la cabeza. Solo un vecino ve el fogonazo y oye el estallido, pero no se ocupa del tema. A las 6 de la mañana, ya con la luz del día, el cuerpo del joven y apasionado artista es encontrado por su criado, aún con vida, pero tras una larga agonía, al mediodía deja de respirar. El cuerpo es sepultado a las 11 de la noche, sin acompañamiento de eclesiástico. Ahora sí, hemos llegado a un punto donde estamos en condiciones de comenzar a comentar y analizar literariamente las cuitas del joven Werther, de manera que los invito para que la próxima semana no se pierdan el programa, de manera de poder conocer más en profundidad la novela que funcionó como el gran pilar sobre el que se sostuvo todo ese gran sueño llamado romanticismo. Hasta entonces.